Muy buenas, Pedro. Buenos días, tardes desde Málaga. ¿Qué pasa, Fargas? Estamos aquí Aquí enredando otra vez. estamos otra vez con locuras de las nuestras. Bueno, por mi parte, darte las gracias por empezar esta aventura maravillosa que ya hace casi un año empezamos a hablar de Ujú. esa posibilidad. Tenerte como maestro para mí del enneagrama o persona que llevas muchísimos años sumergiéndote en este mundo maravilloso y otro mundo al cual perteneces y sabes muy bien que es el tema, el mundo artístico Del que nos conocemos, vaya. del que nos conocemos, que hemos compartido bambalinas, aplausos, de todo, puntos suspensivos como es este mundo, ¿vale? Ujú. Así que gracias además por empezar este enneagrama actuado, algo totalmente nuevo, quiero que todo el mundo lo sepa, y tanto en Madrid como en Málaga, que es donde en la parte que me toca, pues estoy Ujú. muy agradecida de ello. Ujú. Bueno, físicamente lo vamos a hacer en Fuengirola, Totalmente, en tu local, Fuengirola. ¿no? El Garage. Porque si no, muchas veces cuando decimos Málaga, la gente puede pensar que lo vamos a hacer en Málaga capital y Fuengirola es un sitio con el que Nos- yo tengo una relación especial desde la infancia, o sea que es un buen sitio para mí. y siempre es bien recibido, lo sabes. Bueno, hablando yo con compañeros de profesión y alumnos y muchos actores que se están preparando, algunos ya son profesionales, me he encontrado con un poco la idea de esta reunión o de esta charla es informar o poder dar el máximo, la máxima detalles o preguntas que puede haber en un curso como es este. Ahí me he encontrado a personas, a compañeros, actores que sí sabían lo que era el enneagrama y hay compañeros que no sabían lo que era el enneagrama. Entonces, el enneagrama actuado, ¿cómo ves tú o sea, cuál sería la forma de expresar o de explicar para nosotros, los actores? A ver, yo le he puesto este nombre porque, porque a mí lo que me interesa es el verbo, ¿no? El actuado. Cómo aplicar el conocimiento del eneagrama al trabajo del actor, a la construcción de personajes. El eneagrama actuado no es un método de interpretación, es una herramienta Mm, para los actores que tengan un recurso más a la hora de emplear el método con el que ellos trabajen. Los que van de dentro a fuera, los que van de fuera adentro, los que miman, me da exactamente igual, ¿no? Porque de lo que va a ir el tema es de ver cómo es la psicología del personaje y cuáles son mm. sus motivaciones profundas, que son las que yo uso para que cuando estoy actuando le pasen cosas al personaje a través de mí. Muy bien, claro, hablamos de actuar tanto en lo que es teatro como lo que es delante de la cámara. Yo Como en la pienso, vida. como en la vida misma, ese es el pellizquito que nos da el eneagrama, ¿no? La verdad es que sí, porque evidentemente hay muchos cursos maravillosos de muchos compañeros que están haciendo siempre para intentar sumar a esa formación y el eneagrama es como un complemento, es algo totalmente distinto. No solamente como para actuar o como afrontar a un personaje, me he encontrado a compañeros que escriben, que dirigen. O sea, la gente que ya conoce el enneagrama le ha parecido maravilloso esa oportunidad. Entonces, ¿qué es el enneagrama? Para quien no lo sepa. El eneagrama básicamente es una forma de mirar al mundo desde 9 puntos de vista. Nosotros habitualmente lo miramos desde el nuestro, pero hay 9 maneras de mirar al mundo. Hay 9 variables que intervienen en la realidad, ¿no? Entonces, el Ujú. eneagrama de la personalidad, que es el más conocido, que es el de los tipos de personalidad, estos que se nombran del 1 al 9, que yo, por ejemplo, en el eneagrama soy un 7, es una manera de ver que hay 9 formas de estar en el mundo, de relacionarse, de comportarse, de manejar las emociones. Entonces, claro, ese enneagrama de la personalidad se construye sobre cuáles son nuestras auténticas motivaciones como seres humanos y cómo muchas veces, aunque nos contemos que hacemos las cosas por un motivo, por debajo hay un motivo que a veces ni siquiera nos solemos, a veces sí, a veces transparenta más, ¿no? Entonces, entender desde dónde yo me muevo
qué cosas me dan miedo y tengo que protegerme de ellas, en qué situaciones salen mis mecanismos de defensa, eh, qué cosas me atraen y quiero conseguir, en qué momento salen mis Mm, mecanismos de seducción, ¿no? Y cómo lo hago, porque el eneagrama dice que todo eso, si no somos conscientes, ocurre en piloto automático, de manera inconsciente, ¿no? claro, Entonces, yo justo entré en el eneagrama porque quería quitarme lo que Fernando Piernas llama el personaje adquirido para la vida, ¿no? Ese mi eneatipo, porque si no, no podía entrar en otro tipo de personajes, ¿no? Entonces lo que ese era decimos, ¿no? mi gran reto. Actuar es la mentira con más verdad del mundo, ¿no? Ujú. Esa conexión de que realmente conectamos con esa verdad desde un personaje y desde qué Porque, lugar lo hacemos, porque ¿no? el cerebro en realidad no distingue tan bien lo vivido en experiencia real o lo vivido si lo imaginamos con intensidad, Ujú, ¿no? Entonces, claro, podemos jugar a eso y de hecho crear un personaje es crear una red neuronal nueva y una red neuronal se construye a través de comportamiento, a través de emoción y a través de información. Por eso hay que ensayar y hasta que no ensayas no tienes el personaje incorporado. Una vez que tienes la red neuronal claro. creada, ya puedes. Bajarla al cuerpo, ¿no? Que llamamos, Ujú. llevarla al estómago y Claro, en puedes, movimiento pero y puedes es... hacer lo que quieras porque entonces tú estás aquí y entonces conectas con la red neuronal de una obra que hiciste hace 25 Ujú, años, si la hiciste y te tocó, pues de repente te va a cambiar la postura, te va a cambiar la voz, porque tu cuerpo reconoce sí, el funcionamiento desde ahí. desde lo orgánico, ¿no? Desde lo Ujú. más orgánico posible. ¿Te consta, Pedro, que hay gente en la profesión que utiliza el eneagrama? Pues a ver, leyendas hay muchas. Ahora, yo nunca me he tomado el té con Sir Anthony Hopkins, pero en la comunidad del Enneagrama se afirma que Sir Anthony Hopkins utiliza el Enneagrama. Se utiliza, por ejemplo, dicen que los guionistas de Perdidos construyeron la serie basándose en el Enneagrama. Y no me acuerdo muy bien cómo se llama la adaptación. Estas novelas nórdicas, El hombre que amaba demasiado a las mujeres que no amaban a los hombres, no sé, que era una Mm, trilogía que hubo una versión en Hollywood. El director de la versión, que era el mismo director de la película Seven, en la relación sí, con la actriz, sí. ¿no? Le preguntaron a la actriz, dice, ¿cómo has preparado el personaje? Y dice, pues mira, el director me dio un libro de enneagrama y me dijo que el personaje es un 5 sexual. Y a partir de ahí yo hice lo que pude, ¿no? Estas son cosas Es, que se habla pues en la gran industria internacional, ¿no? En España sé que hay gente que está haciendo cosas y de hecho, por ejemplo, hay ahora mismo una asociación de profesores de enneagrama que están intentando como crear un método para mm, trabajar, sobre todo hay mucha gente de Latinoamérica, sobre todo para trabajar en telenovelas, ¿no? Entonces, bueno, hay una búsqueda. Yo siempre digo que tanto el actor como el guionista como el director para contarnos una historia tienen que hacer una buena observación de la realidad. Si eres capaz de hacer una buena observación de la realidad, pues a lo mejor no necesitas del enneagrama. Pero como en el enneagrama la observación de la realidad ya está hecha, te acorta el camino mm, o te da la posibilidad mm. de transitarlo de manera mucho más profunda, ¿no? De repente es como si, ¿no? Tú coges un texto y te dan un personaje, pero tú no sabes el inconsciente del personaje como es. Puedes empezar a deducirlo, puedes empezar a experimentarlo en los ensayos, pero si sabes cuál es su eneatipo o apuestas a Ajá. interpretarlo por uno, de repente sabes cómo es su inconsciente. Y eso es una fuente Aunque inagotable después de... aunque después puedas modificarlo, ¿no? Aunque después veas que va por otro lado, A es ver, posible. ¿Cómo un actor utiliza eso? hay dos maneras fundamentales de utilizarlo, ¿no? Una manera que es la corta, porque muchas veces tú tienes una secuencia en una película y tienes 6 frases y al guionista no le interesa la psicología de tu personaje, porque estás ahí para que pase Claro. algo, ¿no? Ahora, si tú ahí utilizas el eneagrama como estereotipo, ¿no? Como los tics, Mm, las manías de cada tipo de personalidad, lo más
reconocible, que no es lo importante, ¿no? Pero de repente eso te puede ayudar para darle un color, una, Sí, una calidad al claro. personaje que ya no es un personaje tan plano, aunque no tenga una gran importancia en el argumento, ¿no? Y la otra cosa es cuando te dan un personaje que tiene mucha chicha y que tú no sabes muy bien, o sea, para mí hay personajes que cuando yo los miro como actor digo, madre de Dios, esto es arenas movedizas, Ostras. porque en el texto no hay información de por qué el personaje hace las cosas, ¿no? Hay algunos personajes que están como por dentro, guardando un secreto, guardando un secreto, guardando un secreto, y en algún momento de la obra estallan y lo Mm, sueltan. Entonces tú eso sabes cómo vale. trabajarlo, ¿no? Sabes lo que tienes que estar eh, No atesorando, adelantar. Ajá. ¿no? Tienes que hasta que lo sueltas. Pero cuando el personaje no suelta nada, ¿no? Cuando el personaje no explica sus porqués y sin embargo hace un montón de cosas, ¿cómo construyo yo eso por ¿Cómo? dentro? ¿No? Entonces el enneagrama te da muchísimas claves de desde dónde tienes que estar en las escenas o en las secuencias, porque para mí, para que el personaje sea rico, el actor tiene que colocar al personaje todo el rato al borde del precipicio, ¿no? Para que la energía esté y no soy alguien que está esperando que me den la réplica, ¿no? Tienes que estar siempre Mm. ahí, ¿no? Y para eso tú tienes que estar viendo dónde te pica lo que está pasando. Aunque no tengas ¿No? texto, claro, es Claro, así, ¿no? entonces, Siempre. un ejemplo que pongo siempre. El personaje va a comer y va a comer al comedor de la empresa. Si el personaje es un eneatipo 6, como es el comedor de todos los días, como es un sitio que conoce muy bien, está relajado, ¿no? Entra sintiéndose cómodo y en casa, sabiendo dónde está todo, ¿no? Puede ir pensando en sus historias. Sin embargo, un personaje 7 que tiene otras características le parecerá aburridísimo comer todos los días en el mismo sitio. Entrará con más desgana, No, entrará haciendo una broma, entrará porque es no. que no le... Pero dentro del mismo personaje 7 de repente también podemos trabajar que hoy es el día que hay paella y que la paella es su plato favorito. Es el peito. Y entonces es el día Qué que momento. entra como nunca Con la- en el comedor, ¿no? Entonces, claro, todos los personajes van a tener momentos donde su comportamiento se nota mucho o donde su comportamiento sea menos colorido, ¿no? Pero tenemos que saber que esas dos polaridades pueden tener algo en común que hace que luego el espectador perciba una creación que es Ah, sólida, que es congruente, ¿no? Porque los sí. actores ya sabemos que lo queremos actuar todo el tiempo y si nos dan un papel Sí, queremos que sea, sí, ¿no? esto pasa muchísimo. Llevo muchos años de concursos y formando, además de los cursos, a, bueno, actores que tienen lo que dices tú, estas 5 o 6 frases, que es muy importante porque es mucho Ujú, más difícil muchas veces, ¿no? Yo siempre les ujú, digo que no hay papeles pequeños, hay actores pequeños, ¿no? ujú, Desde 5 o 6 frases en una película o en un corto, de darle ese peso, ese sentido, ¿no? Hasta ujú. la escucha. No todo el rato estamos llevando el texto nosotros. Es muy importante ese trabajo de escucha, de esos silencios, hasta el personaje un poco más largo que pasa por toda una... Y es más, cuando trabajamos en cámara, en cine, todos sabemos que no se rueda en Lineal, orden, sí, sí. lineal, o sea, Que no esto tiene es algo nada que que a ver mí me vuelve pues, bastante loco. cuando estamos en el teatro, sí, ese personaje tiene bueno, su evolución, su sentido, pero en el cine nos pasa, a lo mejor rodas un día, la última o penúltima escena y luego tienes que darle la vuelta. Así que me parece muy interesante toda esa propuesta. Entonces, si tuviéramos que elegir 2 opciones, ¿vale? Si decides construir un personaje complejo, ¿cómo te ayuda? Lo has más o menos ya explicado, pero 3 claves importantes y el tipo de personalidad del personaje. ¿Cómo se decide? O sea, evidentemente hay un trabajo de dirección, hay un trabajo de mesa que hacemos en un personaje, pero ¿qué parte el actor debe aportar? ¿O qué parte del director? Porque yo creo que este curso, lo bueno, podremos Bueno, tener... para mí, para mí, y esta es mi teoría, cualquier personaje que esté escrito con un mínimo de rigor,
es decir, que haya cierto oficio, se puede interpretar desde 3 tipos de personalidad distintos. O sea, de los 9 siempre podemos apoyarnos en Mm, 3, ¿no? Por cómo se manejan los personajes frente al conflicto, que es el conflicto es la base del teatro, ¿no? Entonces, el asunto es eh, cuál elegimos, cuál conviene más, ¿no? Y entonces hay que considerar, para mí, que es mejor trabajar aquel que genera más conflicto, para mí y para los compañeros. Pero también tenemos que tener cuidado porque los compañeros también tienen que elegir el suyo y no podemos elegir todos el mismo, porque si no, claro, es una lucha de machos alfa. A ver quién es claro, el más 6 de todos, o el más 8 de todos, o el claro, más claro. 9 de todos, ¿no? Entonces es como un choque. Entonces, para que haya color, tenemos que elegir el que trae más conflicto y que haya un equilibrio enriquecedor con los otros personajes. A veces uno no tiene la posibilidad de hacer este trabajo de mesa porque la gente no conoce el enneagrama, pero bueno, puede mirar al otro y ver por dónde lo está llevando Mm, o preguntarle, oye, ¿tú cómo estás? ¿No? Y entonces ya empiezo yo a leer desde qué eneatipo está el otro trabajando, aunque no sea necesario que lo sepa. O a veces cuando el director me da consignas y me habla de la psicología del personaje, pues también yo puedo entender por qué eneatipo el director quiere que lo lleve. que lo lleves, sí, señor. Luego yo ya le podré hacer mi propuesta o no, cambiársela o no, depende del director, pero también es una manera, cuando el director te describe por dónde quiere llevar el personaje, colocarlo en un eneatipo es una manera muy práctica de traducir esa información que te da el director. Interesante. Muy bien, me parece. Me gustaría, Pedro, explicar bueno, rápidamente cómo hemos organizado este año de trabajo, este curso, Ujú, ¿vale? Empezamos en noviembre, ya ujú. tendréis la información y hemos ¿no? propuesto una primera reunión Zoom, Sí, vamos a hacer una una masterclass un masterclass. poco con gente presente también para resolver dudas, para de verdad explicar un poco de cómo vamos a trabajar, ¿no? Entonces va a haber 2 masterclass, una en Madrid presencial y otra que vamos a ver por Zoom para la gente de Málaga. Y yo creo que directamente quien quiera estar en esa masterclass que empieza en noviembre, pues que nos escriban, que me escriban a eneaconsciencia@gmail.com, lo pondré debajo, y entonces os citamos para la masterclass de Madrid o la masterclass de Málaga, ¿no? Que ahí vamos a dar todos los detalles. En Madrid va a ser todo presencial, pero el curso tiene 2 partes. Hay una primera parte Mm, teórica y hay otra parte donde metemos lo que no mete nadie, que yo creo que es una de las grandes aportaciones del sí, eneagrama señor, actuado, que es el enagrama. trabajo de cuerpo. De Es cuerpo, sí, decir, señor. porque los eneatipos tienen patrones de movimiento y los patrones de movimiento llevan a patrones de emoción, ¿no? Y desde ahí Ujú. yo puedo trabajar con eso y apoyarme muchísimo en, en el movimiento y en la emoción para generar la red neuronal que necesito para mi personaje, ¿no? Es una técnica que se llama Media Motion. Entonces, en Madrid va a ser todo presencial, como digo, y para los de Fuengirola, Málaga, vamos a tener la parte Y teórica alrededores, y y alrededores, y alrededores. alrededores. Bueno, oye, Todos que estáis. Fuengirola es un lugar estupendo y cualquiera de Madrid puede decidir irse, ¿no? Entonces, vamos a hacer la parte teórica, que hay 24 horas teóricas, 24 horas prácticas. Eh, y la vamos a hacer la teórica online los Ay, viernes muy por bien. la tarde y la presencial los viernes por la tarde también en Fuengirola a partir de febrero. Un viernes al mes. Ujú. Ok, Muy también bien. la idea de trabajar con distancia es para que podamos tener tiempo para pensar. De todas maneras, en la parte teórica, entre comillas, también vamos a trabajar práctica, porque los actores que vengan a este curso tienen que venir con 3 monólogos. No hace falta que se los sepan de memoria o que los tengan preparados, pero sí 3 monólogos que les Mm, gustaría trabajar, ¿qué les gustaría? porque ¿Que es les bonito. gustaría o que los tengan trabajados? Me da exactamente igual. El asunto Vale. es que vamos a probar cómo hacer el mismo texto desde Ujú. distintos tipos de personalidad para ver qué colores salen. Y si la experiencia nos apetece, pues A muy ver. probablemente a fin de curso
pues nos montemos para poder hacer unas grabaciones y que la gente tenga, unos o sea, una rodajes. cosa que yo creo que es muy guay para un actor que habla mucho de cómo es su trabajo, es hacer el mismo monólogo desde varios sitios diferentes, ¿no? Ese sería nuestro gran reto. Nuestro reto, sí, y que puedan tener el material de Ujú, calidad grabado para que les pueda servir para su ujú, videobook o para... Me parece muy interesante, Pedro. ujú, Es una aventura maravillosa. Yo llevo muchos años en la profesión y, bueno, y ahí estamos, con entusiasmo y con ujú. muchas ganas. Bueno, Y esto es, Málaga se está moviendo, o sea que hay muchas ganas, me ha llamado un montón de esto es gente. un anhelo mío, ¿no? Yo la primera vez que empecé a trabajar en cómo aplicar el enneagrama a la interpretación fue a petición expresa de unas amigas noruegas y empecé a trabajar en Mm. un sitio en Oslo que se llama la Westerstone School of Arts, ¿no? Lo que pasa es que me encontré con un público, o sea, tú llegabas allí, estabas en el aula magna y tenías a los alumnos de interpretación, a los de dirección y a los de guión, ¿no? De repente estás ahí con Con, 200 to- personas. con todo el equipo multiplicado a No, no, pues es 100 y 200. que el asunto es con tantas Claro. personas yo decía, por favor, un voluntario o dos voluntarios que vamos a trabajar. Y todo el mundo mirando al suelo, tralarí, 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 ¿no? Entonces, trabajé mucho ahí sobre la parte teórica. De hecho, eh, los alumnos de guión, por ejemplo, tienen como trabajo a fin de curso hacer la Biblia de una serie. Y Serie. entonces yo después de las clases teóricas Mm. tenía como una especie de consultoría con ellos, con una tutoría, para revisar los tipos que habían colocado a sus personajes para hacer que esa serie funcionara mejor, ¿no? Pero no pude trabajar la parte de cuerpo que es la que yo quería. Hubo una segunda fase que por fin trabajé en España, que fue durante la pandemia, que a mí me parecía que muchos compañeros estaban todo el rato en redes sociales intentando divertir al personal con lo que estaba pasando, cantando, actuando, recitando, haciendo monólogos gratis, absolutamente, ¿no? De manera absoluta solidaria y generosa. Y entonces llamé a mi amiga Jazmín y dije, Jazmín, quiero dar este curso gratis para los compañeros de la Unión, ¿no? Ya que ellos están dando un montón de cosas, pues yo me apetece devolverles algo en nombre de las personas que se están recibiendo, ¿no? Y entonces hicimos un curso, pero claro, fue un curso online, fue un curso en Zoom y no pudimos trabajar la parte de cuerpo, ¿no? Entonces ahora por fin Por fin. en Madrid Espacio Intacto y en Málaga Cristina Fargas me dais la oportunidad de poder ponerme a jugar ya con toda la carne en el asador para, ¿no? Entonces pues estoy súper ilusionado con la posibilidad que nace en este momento, ¿no? Muy bien. Bueno, decirles que hay un tope de Sí, plazas, evidentemente hay plazas limitadas plazas limitadas. porque a los actores cuando están trabajando hay que hacerles caso, ¿no? Ujú. Siempre hay alguno que nunca quiere pasar, ¿no? ¿Verdad? Esto también lo hemos visto, pero yo no soy muy fan de eso, con lo cual no creo que lo vaya a permitir. O sea, con dulzura y con Y buen hacer, ese malas artes, 7. ¿no? Llevaré a quien sea necesario, donde sea necesario, ¿no? Insisto, yo no soy un profesor de interpretación, ¿eh? Esto no es una técnica de interpretación. Cada uno va a trabajar con la técnica que conoce, con la que a él le parece que le funciona, con sus hallazgos personales, ¿no? Yo solo le voy a decir cómo puede enriquecer ese trabajo apoyándose en un eneatipo para crear un personaje. Ahí estoy yo en la segunda parte, como Ujú, directora y sí profesora de interpretación, para cualquier cosa ujú, que el actor necesite o que ujú, veamos que hay que desbloquear desde la interpretación, pues ahí estoy a la disposición, ¿vale? De lo que ujú, se necesite, ¿vale? ujú. Bueno, Pedro, yo creo que me lo he pasado muy bien, podría durar esto mucho más. Bueno, no, será más largo en la masterclass y ahí entraremos en faena, pero esto es así como medio, medio promoción, medio, hola, estamos Información, aquí, sí, ¿no? sí. También es bueno que nos vean las caras y que Mm. sepan quién hay Sí, detrás. porque Aunque al yo preguntarme, cada vez tengo más sol encima y cada vez se me ve más raro y más naranja.
Parece el sol de Andalucía, pero no estás en Madrid. Sí, Bueno, a mí la gente, como me iban preguntando y hubo un momento que dije que mejor que Pedro para poder aclarar las dudas sí, desde un lugar. y porque en el fondo a veces no es tan fácil explicar Ujú, las cosas por escrito, ¿no? ujú. Y todos tenemos el tema de que cuando el lenguaje no nos es conocido nos cuesta más. Eneagrama, eneatipo, Tipo, sí. ¿sabes? Pues igual no. Entonces, bueno, pues os emplazamos a la masterclass. Os pongo debajo el Ujú. email para saber cuándo es la de Madrid y cuándo es Pues la la de de Málaga Málaga. y vamos Ujú. hablando, ¿no? Y por cierto, que si otro lugar de España quiere enneagrama actuado, también que use el email. Ojalá, ojalá Bueno, vamos a tengamos más ser locos de España o del extranjero. o del extranjero. Bueno, pues Pedro, a los que nos están viendo y escuchando, os esperamos al menos en la masterclass para que tengáis toda la información y os esperamos en Lecarais muy pronto y en este maravilloso curso de Enneagrama actuado. Así que bueno, pues desde Málaga os mando un beso, Pedro, gracias de nuevo y nos Y vemos muy nada, pronto. vamos rodando. Rodando, hecho.